Buenas hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy vamos a presentar un tema muy importante sobre el liderazgo bíblico. Sabemos que vivimos en un mundo donde el liderazgo a veces se entiende como poder, posición o control. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el verdadero liderazgo? La respuesta lo encontramos en un versículo clave que va a guiar nuestra presentación. Es la que se encuentra en Marcos 9:35 y dice así: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Por lo tanto, hoy vamos a explorar 4 personajes bíblicos que ejemplificaron este tipo de liderazgo transformador: Moisés, Nehemías, Jesús y Pablo. Cada uno se enfrentó a desafíos enormes, pero su confianza en Dios los llevó a alcanzar cosas humanas imposibles. Comencemos con el primero. Moisés, un hombre criado en el palacio, fue llamado desde lo inesperado, una zarza ardiendo. Dios le da una misión gigantesca, sacar a un pueblo esclavo. Él duda, pero Dios le asegura su presencia. En Éxodo 3:12, Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Esa promesa es la base de todo liderazgo. Su mayor fortaleza no fue su elocuencia, sino su mansedumbre. Enfrentó al hombre más poderoso del mundo, al faraón, pero el poder real de Moisés venía de Dios. Cuando el pueblo fallaba, Moisés intercedía. En Éxodo 32:11 dice, entonces Moisés rogó a Jehová su Dios. Él era el mediador constante, poniendo siempre la necesidad del pueblo por encima de su propia comodidad. En Éxodo 1:15 dice, Moisés los guió por el desierto. Guiar a millones durante 40 años en el desierto es inimaginable. El pueblo se quejaba, dudaba y hasta se rebelaba, pero Moisés se mantuvo firme, no por su carácter perfecto, sino por su dependencia. Él recordaba la lección del desierto, como en Deuteronomio 8:2 dice, para afligirte, para probarte, a fin de que te fuera bien al fin. En Éxodo 1:15 al 30 nos enseña que el liderazgo de Moisés tenía una dependencia total de Dios. En esto consistía su poder. Él vio la tierra prometida, pero su legado es habernos mostrado cómo caminar con fe, incluso cuando el camino es incierto. Dios le bendiga, hermanos. Voy a exponer sobre las principales características del liderazgo de Nehemías. Número 1. Oración y dependencia de Dios. Nehemías siempre oraba antes de actuar, como dice en Nehemías 1:4. Segunda característica, determinación y perseverancia. A pesar de la oposición, de la intimidación y de los ataques, se mantuvo firmes en su meta y animó a los demás a seguir adelante, como está escrito en Nehemías 2:20. Otra característica fue el liderazgo y equipo y motivación. No solo se centró en la obra física, sino que también en la restauración espiritual, como está escrito en Nehemías 8:1. Los desafíos fueron la oposición externa. Los enemigos como Sanbalat y Tobías se burlaban de Nehemías y del pueblo. Está escrito en Nehemías 4 del 1 al 3. La otra oposición era la oposición interna. Tenían que batallar contra las murmuraciones que desalentó, ¿no?, al pueblo. La solución que dio Nehemías era entregar a sus enemigos en manos de Dios para que Él se encargase. La otra solución era orar pidiendo guía y protección de Dios en lugar de confrontarlos. Nuestro Señor Jesucristo, líder por excelencia, características principales como líder.
Cuando hablamos de Jesús como líder, debemos entender que su liderazgo desafió a todas las expectativas de su tiempo. Su carácter fundamental era la compasión. En Mateo 9:36 describe su esencia. Y al ver multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otra característica definitiva era su humildad en el servicio. Así en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Desafíos que enfrentó. Jesús enfrentó la incredulidad constante. Aunque realizaba estrategias extraordinarias, muchos milagros no creían. En Marcos 1:41 cuenta de un leproso que nadie tocaba. Tuvo compasión de él, extendió la mano y lo tocó. Después de estos milagros la gente seguía dudando. El segundo desafío era la oposición de los líderes religiosos establecidos. En Mateo 23:1-36 registra cómo Jesús confrontó a los fariseos por su falsedad y la injusticia que veía en el sistema religioso. Jesús superó estos desafíos manteniendo su propósito claro. En Lucas 8:4-15 contiene sus parábolas que enseñaba con verdades profundas, mediante historias simples pero con sabiduría. En Colosenses 2:3 declara acerca de él, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Filipenses 2 dice cómo evitó la tentación del poder. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta ocasión hablaremos por el liderazgo del apóstol Pablo. Nuestro último líder es Pablo, el apóstol perseverante. Su vida entera se resume en un versículo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De Filipenses 1:21. ¿Quién era el Pablo? Tenía tres características: una fe, una inquebrantable integridad absoluta, que vivía lo que predicaba, y liderazgo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuál fue su desafío más grande? Pablo se enfrentó a sufrimientos enormes. Fue azotado brutalmente 5 veces, apedreado casi hasta la muerte. Sufrió 3 naufragios del alta mar. Estuvo encarcelado más de 5 años. Enfrentó la persecución constante. Lo más doloroso fue que sus propios colaboradores lo abandonaron. ¿Cómo superó todo esto? Mantuvo su enfoque en Cristo, practicaba la oración constante, convirtió sus adversidades en oportunidades, predicaba desde la prisión y encontró contentamiento en Dios. Filipenses 4:11-13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La lección es clara, verdadera. Victoria no es vivir sin sufrir, es sufrir sin perder la fe.